Buenos días, ¿cómo amaneció mi gente preciosa en esta mañana? Pues espero que estén todos bien, que estén bendecidos, que estén gozosos y sobre todo que estén con nuevas expectativas de que Dios algo grande va a hacer en cada uno de ustedes en este día. Pues yo lo creo, siempre estoy esperando lo mejor del Señor, así pueda levantarse cualquier situación que lo vea negativo y no natural. Pero sé, como dice su palabra, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así que qué bueno estar con usted una vez más y ya nos disponemos a darle gracias al Señor por este día. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por este día, por tus misericordias, Padre, que cada día, Padre, te dejan ver en nuestras vidas, mi Señor. Te pedimos tu protección divina sobre los niños que van para las escuelas, sobre los ancianos, sobre cada familia, Señor. Bendecimos a Israel, a Jerusalén, bendecimos a todos los que están en eminencia, Padre, y bendecimos a todos radio oyente, mi Dios. Gracias, Señor, danos valor para seguir adelante, Padre, llevando a cabo tus propósitos, mi Señor. Y guarda nuestra mente, nuestro corazón de toda maldad, de toda tentación, de toda tiniebla del enemigo, Dios. A ti te daremos la gloria y la honra y recibimos esta palabra con mansedumbre. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es el Señor que, verdad, su palabra dice que nuestros días están contados. Y cuando amanecemos y oramos y le damos gracias a Dios, pues vemos una vez más cómo el Señor realmente se manifiesta en una manera tan poderosa en nuestras vidas, ¿verdad? No deja amanecer bien. Eso es una victoria, mis amados que me escuchan. Pues gracias por su tiempo, por compartir el programa. Para mí siempre es un placer hacerlo, porque quiero siempre estar ahí, como yo siempre digo, metidita en el closet espiritual con el Señor y llevando a cabo su propósito y compartiendo con ustedes, porque esta es la idea, no quedarme yo con la palabra. Pues hablando de compartir, precisamente, ¿no? Y valga la redundancia, es lo que hago. Vamos a compartir en esta mañana algo que tiene que ver con lo que son las tinieblas, las oscuridades, y cuando hablo de eso no estoy hablando de los apagones de luz ni cosas así por el estilo, no. Estamos hablando de algo aún más allá que irse la luz, más allá que faltar la energía en el hogar. Esto es más que eso, porque si nos falta la energía o nos falta la luz, como ustedes quieran llamar, podemos acudir a algunos recursos naturales y ya tenemos luz, pero esta luz y esta tiniebla de lo que vamos a hablar es algo en lo espiritual. Y le puse por título a esta reflexión, Venciendo las tinieblas. Y uno de los sinónimos de la palabra vencer es derrotar. Y cuando hablo de tinieblas, estoy hablando, como decía, en un contexto bíblico. Hablo de algo que es falta de luz espiritual. Y voy a empezar compartiendo en el capítulo 12 de Juan, el versículo 46. Lo leemos de esta forma en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y decía Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es maravilloso ver cuando el Señor dice, todo aquel que cree, no el que creyó, ni el que vas a creer, el que cree. Esto viene siendo como en la gramática un presente continuo. Es algo que usted y yo debemos siempre hacer. Creer en Él, permanecer en Él, permanecer en su palabra. Y cuando dice, aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla, en otras palabras, no permanezcas en las oscuridades de Satanás. Usted sabe que el diablo es un mentiroso y por eso es diablo, porque es malo. Y el diablo mismo nos quiere matar con sus mentiras. Y hay tantas cosas, tantas estrategias que él usa para querer desviarnos del camino, querer matar nuestro sentir espiritual, inclusive el compartir la misma palabra. Ayer hablaba con alguien
Y yo le decía, ¿sabe? Cuando yo hago este programa, yo no lo estoy haciendo, bueno, la expectativa es que todo el mundo no lo escuche, como siempre digo, seamos todos edificados. Pero que una persona no lo vea o que quizá, como dice ¿cómo le puedo decir? Que como algunos programas, ¿no? Que usted ve la lista de las personas que lo miran. Si yo nada más tengo una sola persona que lo vio, pues gloria a Dios, porque eso era lo que el Señor quería, que esa persona lo viera. Y le decía, cuando yo hago esto, no lo hago pensando que si no lo van a ver, pues ya no lo voy a hacer. No, porque yo lo hago es para el Señor. Yo no me dejo amedrentar por estos pensamientos, por estas cosas que quizá quieran venir a mi mente de desanimarme y decir, no vale la pena, nadie lo escucha. No, esto lo hago con mucha responsabilidad, mucho amor, mucha dedicación, sin ningún fin de lucro. Lo hago es para el Señor. Pero cuando hago esa mención, porque cuando estaba comentando acerca de las diferentes cosas, estrategias que el enemigo usa, eso puede ser una estrategia que el enemigo puede usar en cualquier cosa que usted o yo hagamos. Que si no tenemos un público, una atención, pues a lo mejor quizás queremos, ¿verdad?, desanimarnos. Pero no, porque esto es para Dios. Entonces tenemos que estar firmes, como hablaba ayer, firme en las cosas del Señor. Pero otra de las cosas que el Señor usa muchas veces también es para, perdón, el Satanás, el diablo, ¿no? Este Señor con este pequeño mentiroso, que él usa también para matarnos, con la misma herejía, la falsa doctrina, las falsas enseñanzas, influencia de carácter negativo, dañino y muchas cosas. Podemos decir, podemos pasarnos la mañana entera hablando de tantas estrategias que él usa para desanimarnos, para que nosotros caigamos en esa atmósfera negativa que él quiere. Inclusive le gusta traernos palabras a nosotros en contra de lo que Dios dice, que eso es una de las cosas más, mejor dicho, mayor que él hace. Hacernos creer a nosotros que Dios no existe, que la palabra es una mentira. Wow, son muchas las cosas. Pero bueno, en esta mañana la pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Perdónenme, mis amados, lo que pasa es que la garganta se me seca mucho, discúlpenme. La pregunta es, ¿tiene el cristiano autoridad para reprender al diablo? O el creyente, como usted se llame, ¿no? La Biblia no lo establece. Mas, sin embargo, dice que podemos resistir al diablo. Y yo le voy a compartir ese versículo donde habla que podemos resistir al diablo y voy a hacer un comentario de acuerdo a ese versículo. Dice así en Santiago, capítulo 4 de Santiago, el versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es maravilloso ver cómo esta palabra, muchas veces he escuchado que dicen, que le dicen una persona, quizá a otra, le dice, resiste al diablo, resístelo. Pero, ¿sabe? Hay una condición y es la palabra someteos. Y cuando hablamos de la palabra someteos, eso nos lleva a pensar en una obediencia, en obedecer la palabra de Dios, valga la redundancia. Si usted no se somete a Dios, el diablo de usted ni de mí va a huir. No lo vas a hacer. El mismo Judas habla donde el mismo ángel Miguel, que era uno de los ángeles más poderosos, él mismo tuvo que decirle a Satanás que el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos autoridad de hacerlo nosotros mismos, pero había un sometimiento. Él le dijo, él le mandó a Jehová que lo reprendiera. Usted y yo tenemos que someternos para decir al diablo que se vaya de nosotros. La palabra resistir aquí también en el griego quiere decir antistemi. En otras palabras, eso significa ponerse en contra. Y la pregunta es, ¿se está usted poniendo en contra de las cosas del enemigo o de las tinieblas
¿O se está usted dejando ambientar por las influencias silenciosas que parecen buenas, pero que son muy negativas y muy dañinas? Usted sabe que el enemigo se viste como ángel de luz, ¿no? Y muchas veces decimos, no, eso no me va a hacer daño, no me va a hacer nada, es un poquito aquí, un poquito allí, ¿saben? Esas pueden ser las estrategias que él usa. Un ambiente silencioso, es como un arma silenciosa que poquito a poquito lo va a usted y a mí induciendo a hacer las cosas que a él le agradan que usted y yo hagamos para desenfocarnos de los propósitos de Dios. Vencer la tiniebla es algo inminente, mis amados que me escuchan. Es algo que nosotros tenemos que hacerlo de una manera intencional. ¿Sabes? Cuando habla de cuando yo decía, que ponía esta frase que usaba, que si estamos dejándonos ambientar por estas influencias silenciosas, me viene a la mente una fábula que quizás muchos la han escuchado, y es la fábula en referencia a lo del sapo o la rana. Y esto me dio mucha risa, pero fíjese, algo que si lo llevamos a lo espiritual, hace sentido. Y dice que si usted toma un sapo o una rana y usted la pone en una olla de agua caliente, ¿sabe qué va a pasar? Esa rana se va a ir corriendo por el agua caliente. Pero si usted agarra la misma rana y la pone en una olla con agua fría, y usted empieza a calentar el agua lentamente, poquito a poquito, con la rana dentro, ¿sabe qué va a pasar? Esa rana se va a quedar ahí y se va a morir hervida. ¿Sabe por qué? Porque esa rana se estaba ya ambientando a la temperatura del agua. Prácticamente no estaba sintiendo, ya había perdido inclusive el sentido de lo que estaba pasando en ese ambiente. Y por ende, ahí se queda hasta que se muere. Y eso puede pasar en la vida de un cristiano, de un creyente. Cuando empezamos a caer en esas cosas que el Señor no le agradan, en esos tipos de comportamiento dañino, en esas quizás amistades que poquito a poquito nos van arrastrando a hacer la misma tiniebla que hacen, que cometen, cuando venimos a ver, perdemos el sentido de lo que es la vida espiritual. Caemos en lo mismo que la rana, a morirnos en ese fuego de mentira de Satanás, de tiniebla. Mis amados que me escuchan, tenemos que tener cuidado. Cuidado con las tentaciones, cuidado con los ambientes, cuidado aún con amistades que en vez de querer edificarnos, lo que quieren es destruirnos y traernos cosas que el enemigo mismo le puede exponer a ellos para que nos arrastren con ellos a hacer cosas negativas. Cuidado, esto es serio, mi amado, que me escuchan, esto es maravilloso. Servir al Señor es una bendición. Tenemos que tener siempre los ojos puestos en Él, tenemos que estar siempre atentos, porque el enemigo es un mentiroso. Y le voy a compartir aquí en Hebreo 12, aquí en Hebreo 12, el capítulo de Hebreo 12, el versículo 2, nos manda el Señor y nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Saben? Jesús pagó un precio muy grande por usted y por mí, para que ahora nosotros dejemos que las tinieblas nos envuelvan, nos venzan. No, Él dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quiero terminar con 2 versículos. El primero se encuentra en la primera carta de Pedro,
el capítulo 5, le voy a leer el versículo 8 y unos cuantos versículos más adelante. Dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Se fijan, mis amados, que aquí dice que tenemos que ser sobrios, tenemos que estar atentos, velando cuáles son las acechanzas del enemigo que quiere traer a nuestras vidas. Tenemos que resistirlo con firmeza, pero también tenemos que someternos a Dios. Son dos palabras que van mano a mano: someterse a Dios y resistir al enemigo, y de vosotros huirá. Y voy a terminar con este consejo. Yo siempre digo este consejo, esta palabra maravillosa que el Señor nos deja. Dice, le decía Pablo a los de Éfesos, y esta palabra yo me apropio de ella porque es a mí que el Señor también me la está diciendo, y a usted también, mis amados que me escuchan. Y dice así en Efesios capítulo 5, el versículo 11. Escuche bien. Dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Wow. Creo que esta es una palabra que de verdad nos deja mucho que decir. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, en las cosas del mundo que nos hacen daño. Cuidado cómo hablamos. Cuidado el léxico inclusive que usamos para comunicarnos, porque muchas veces queremos ponernos a la par de otra persona y sin darnos cuenta empezamos a hablar igual que esas personas que están diciendo cosas dañinas, palabras ¿cómo le diría? Malas palabras, si pudiéramos decirlo así, palabras obscenas. Tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos, en qué participamos y dónde vamos. Mis amados, esto es serio. Hay un precio que pagar, pero como decía ayer, vale la pena pagar el precio. Porque el único que murió por usted y por mí fue Jesús. No fue su amigo, no fue su compañera de trabajo, no fue su familiar, no fue ni siquiera su compañero, su cónyuge. Amén. Esto es algo de suma importancia. Mantenernos firmes, venciendo las tinieblas de Satanás con el poder del Espíritu Santo. Así que, mis amados que me escuchan, yo espero que usted haya recibido esta palabra con mansedumbre y que ella dé los frutos por el cual ha sido enviada a nuestros corazones. Los amo mucho y, como siempre le digo, si el Señor no ha venido, ya mañana estaremos de nuevo con otra palabra de parte de Dios. Así es que gracias y los bendigo y que tengan un precioso día. Amén.